rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, ya les hemos estado hablando desde que se generó esta noticia del pedido de asilo del expresidente peruano Alan García. Lo queremos analizar hoy con el profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Pacífico, ex viceministro de Interculturalidad de los años 2011-2013 durante la administración de Ollanta Humala. Está ya en contacto telefónico con nosotros Iván La Negra, a quien le agradecemos este contacto. Un placer, Iván, a la distancia. Un saludo, ¿cómo está? Un saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, queríamos contactar, ¿verdad?, con alguien en Perú, gracias a los buenos oficios de nuestro común amigo y colaborador del programa, Eduardo Gudinas. Bueno, estamos en contacto con Iván, a quien en principio ya le preguntamos, debido a su experticia, dedicarse al análisis político, ¿por qué no debiera conceder Uruguay el asilo a Alan García? O por qué sí, si es que piensa eso. Bueno, la razón que justificaría un asilo diplomático, ¿no?, sería que existiera efectivamente un caso de persecución política. Y cuando uno ve el caso del expresidente García, lo que uno encuentra es básicamente un procedimiento regular de investigación penal vinculado con un delito común, en realidad con varios delitos comunes, que derivan de los casos de corrupción que se revelaron a partir de la situación de la empresa Odebrecht en el Perú, ¿no? Claro. Y en particular un caso reciente por el cual se ha identificado que probablemente el expresidente García recibió, ¿no?, a través del pago de conferencias, una coima, ¿no? Entonces ese es un tema nuevo que apareció hace algunos días, justamente cuando el presidente García regresó al Perú para rendir una declaración ante la Fiscalía peruana, ¿no? Y justamente cuando estaba en el Perú para cumplir con ese trámite, apareció en los medios de comunicación, en un portal de noticias dedicado a la investigación de estos temas de corrupción, apareció esta información de que estaría al menos ya contándose con evidencia de este pago que se habría hecho, como digo, a través de una conferencia de una supuesta coima, ¿no? Entonces, esta situación ha derivado en que la Fiscalía peruana haya pedido el impedimento de salida, ¿no?, del expresidente García, ¿no?, por 18 meses, claro, para asegurar de que el presidente se mantenga en el país en tanto continúan con las investigaciones. El presidente todavía está siendo objeto de una investigación, todavía no hay formalmente ningún cargo formulado por la Fiscalía, está en el proceso de investigación. Ajá. Y en otros casos, hay que también eso aclarar, no es el único caso de este tipo que está ocurriendo en el Perú. Otros expresidentes, como el presidente Alejandro Toledo y el propio Ollanta Humala, también han sido sometidos a investigaciones, y en el caso de Alejandro Toledo se está pidiendo su extradición de Estados Unidos, y en el caso de Ollanta Humala, él ya pasó inclusive por un periodo de varios meses de prisión preventiva, claro, es decir, con una medida aún más dura, ¿no?, que el impedimento de salida, ¿no? Entonces, todo esto parece indicar que lo que tenemos no es una situación de persecución política, sino un caso que, claro, con todos los avatares típicos de la justicia, está también en este caso ocurriendo con el expresidente García. Claro, La Negra, hay que sumarle que el propio Ollanta Humala, que ha tenido este pasaje judicial penal, ¿verdad?, en esto, le dijo al gobierno uruguayo que le pidió que no le concediera asilo, le dijo que estaban todas las garantías dadas, el propio Ollanta Humala. Sí, esa es una comunicación, una carta abierta que efectivamente me parece aclara muy bien la situación, ¿no? El presidente Humala lo ha dicho con mucha claridad. La justicia, como pasa en cualquier lugar del mundo, ¿no?, las decisiones judiciales siempre pueden ser objeto de crítica, no pueden ser objeto de cuestionamiento. De hecho, en el caso del presidente Humala, él inclusive no solamente apeló la decisión de prisión preventiva, sino que llevó el caso ante el nivel más alto de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional peruano, y el Tribunal Constitucional le dio la razón al expresidente Humala, y con eso él eventualmente dejó la prisión, ¿no?, la prisión está preventiva. Sí. Con lo cual, pues, desde luego revela de que estos son procesos que
con todas sus, como digo, con todos inclusive errores que pueden cometerse, ¿no? Se están siguiendo las reglas ordinarias, ¿no? Entonces, no me parece que existieran condiciones para hablar de una persecución política. Y quizá un dato adicional es que el ex canciller del gobierno de Alan García, Alan Wagner es un político, un diplomático muy prestigioso en el Perú. Él condujo el equipo peruano que estuvo viendo el caso de La Haya con Chile, ¿no? Para ver el nivel de prestigio que tiene este diplomático que fue, como digo, canciller del presidente García en su primer gobierno. Bueno, él ha dicho que esto no es persecución, ¿no? Que este no es un caso de persecución, que lamenta muchísimo que el expresidente García haya usado esta vía, digamos, poniendo además en cuestión un sistema de justicia como el peruano, que está haciendo esfuerzos, que siempre es difícil, usted imaginará lo complicado que es perseguir casos de corrupción de altos dignatarios, ¿no? Es un tema muy difícil. Entonces lo que está haciendo el presidente García, pero no solamente, también el presidente Toledo, es poner en cuestión un sistema de justicia que está haciendo, en mi punto de vista, esfuerzos muy grandes por tratar de enfrentar estos casos de corrupción tan difíciles. Sí, además nos consta de que ha habido reuniones globales entre ministerios públicos, fiscales de todo el continente, a instancia, ¿verdad?, de este esquema de corrupción que se inició en Brasil, pero que derramó, contagió a todo el continente e incluso a algunos países de África, ¿no? No en vano hay 5 expresidentes latinoamericanos acusados o presos, ¿verdad?, hasta el momento, gracias a Lavallato. Y bueno, allí estaba, además de Ollanta, como dijimos, o Alejandro Toledo, Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. Digo, ¿no? Esto también incluso llega hasta Peña Nieto, México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Venezuela, desde luego, y ya le ha costado la cárcel al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. También está sospechada Dilma, Santos en Colombia. Digo, estamos hablando de un esquema que nació en Brasil, pero fue exportado a todo el mundo. Y parece ser como que, según el signo político, le paso información, la negra, de lo que pasa aquí en Uruguay, como que se intenta pasar por encima y politizar temas que son absolutamente técnicos, que uno los puede leer en los expedientes, y son casos policiales y penales, de los cuales uno ve las evidencias, y hay muy poco para opinar, ¿verdad? Cuando la cosa está bien armada, formalmente armada, en lo jurídico, es un tema absolutamente técnico que escapa a la política. Sí, y fíjate, en los casos que ha mencionado, efectivamente, en algunos casos ha habido intentos de los presidentes de evadir la justicia, ¿no? No todos han estado dispuestos a asumir las consecuencias. Hay otros que más bien han aceptado las consecuencias, ¿no? Han dicho, bueno, si me tengo que ir a prisión por estas circunstancias, bueno, acepto la situación, ¿no? Eventualmente peleo judicialmente el tema. Pero lo que me parece a mí muy peligroso es que el asilo diplomático, el asilo territorial, que es una institución muy noble, ¿no?, que surgió en un contexto muy difícil de América Latina, donde las dictaduras pues eran el régimen político dominante, se convierta ahora en una herramienta de evasión de la justicia, ¿no? Y un caso de corrupción que realmente lo que han hecho es pues debilitar, ¿no?, el funcionamiento de las democracias en nuestra región. Entonces, yo creo que la decisión que se adopte en este caso sí puede marcar, digamos, un antecedente muy importante, ¿no?, respecto del tema. Y además hay que recordar que hay varios compromisos que se han firmado en la región de lucha contra la corrupción, ¿no? Claro. Incluyendo la reciente reunión que hubo en Lima, sí, en donde se fijó, ¿no?, una posición muy clara respecto a la colaboración que debe haber entre los países para la lucha en estos días tan difíciles, ¿no? Claro, parece haber una especie de mecanismo ya de defensa automático que a cualquier causa de corrupción se la politiza, ¿no? Y se dice acá hay una persecución política, y en realidad esto pasa por aspectos técnicos. Digo, no es fácil, vamos a decirlo concretamente, armar una causa en contra de una persona si uno no tiene elementos. Sí, y además en el caso hay que recordar que los expresidentes, en particular cuando están acompañados de relaciones políticas importantes, pues tienen herramientas, no solamente judiciales, sino también algunas que están en una zona muy gris, ¿no?, de influencia, sistema político, sistema judicial. Pueden usar su poder político para hacer más difíciles las investigaciones.
En el caso de Alan García también hay que recordar que hace muy poco hubo descubrimiento a través de unos fiscales que estaban investigando un caso de narcotráfico de una red de jueces y al parecer también fiscales que estaban utilizando sus funciones para lograr que tanto delincuentes como políticos evadieran la justicia. Y entonces ese descubrimiento ha derivado, entre otras cosas, en que un juez de la Corte Suprema peruana haya finalmente huido a España y esté en este momento detenido allá en medio de un proceso de extradición, ¿no? Entonces, digamos, es un caso que demuestra lo difícil que es para el sistema de justicia y para los fiscales enfrentar estos casos. Sí, recuerdo que hubo unos audios, ¿no?, que se filtraron que eran tétricos realmente de lo que pasó. Recuerdo claramente esa instancia que nos recuerda Iván La Negra en este contacto. No, profesor, yo le quería consultar, teniendo en cuenta lo que usted marcaba en cuanto a que esto podía sentar, la decisión de Uruguay podía sentar un precedente para que el asilo político, no se convirtiera en un mecanismo de evasión de la justicia. ¿Qué implicancia puede tener a nivel internacional en las relaciones entre Uruguay y Perú, teniendo en cuenta la posibilidad, hay algunos medios peruanos que lo señalaban, de que Perú recurra a organismos internacionales si la decisión sobre Alan García es positiva desde Uruguay? Sí, es un tema muy difícil de evaluar desde el punto de vista del derecho internacional, porque precisamente los tratados que tenemos sobre asilo, la legislación interna sobre el asilo peruana es muy clara al dejarle al Estado que eventualmente evalúa la concesión del asilo, determinar si existe efectivamente razones para el mismo, es decir, evaluar si efectivamente estamos frente a un caso, ¿no?, de delitos políticos, por ejemplo. Es una decisión que el gobierno de Uruguay de manera pues soberana va a realizar. No es una decisión arbitraria, es decir, sí tiene que haber evidentemente pues al menos un mínimo de justificación de esa decisión, pero tiene que estar fundamentado. Así es, tiene que haber un mínimo de fundamentación, pero es una decisión soberana del gobierno uruguayo. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno uruguayo efectivamente decide otorgar el asilo diplomático? Lo que corresponde al gobierno peruano es otorgar un salvoconducto para permitirle al expresidente García a dejar el país. No existen para empezar plazos establecidos respecto de qué tan rápido, ¿no?, tendría que otorgarse ese salvoconducto, y efectivamente hay algunos colegas que están evaluando la situación hipotética en la cual el Perú pues no lo hiciera, o sea, simplemente no lo hiciera, ¿no? Sea porque abiertamente dijera no lo voy a dar, o porque sencillamente alargara, ¿no?, el otorgamiento de este salvoconducto. ¿Qué ocurriría, no? Claro. Y claro, eventualmente esto podría implicar una situación de un litigio, ¿no? Que tendría que quizá pues llevarse a cabo ante la Corte Penal de Justicia. Pero eso es el ministro de Justicia peruano, que ha sido consultado sobre el tema, no ha descartado ninguno de estos escenarios, ¿no? Ha dicho que por el momento estamos simplemente esperando, dice el presidente del gobierno, la decisión de nuestro par uruguayo, y una vez que la decisión esté adoptada, ahí recién, ¿no?, pues anunciaremos lo que corresponda como decisión. Ahora, más allá de eso, mi impresión es que hay una larga y buena relación entre el Perú y Uruguay, ¿no?, histórica, ¿no? Entonces yo creo que más allá de esta situación tan difícil, las relaciones como Estados, digamos, no se vería afectada, ¿no? Lo que sí, sin duda, traería un momento de mucha tensión, como ocurre en estos casos, pero me parece que pasado el momento, el caso se encapsularía, digamos, ¿no? O sea, un litigio puntual que nos pondría, digamos, a los dos gobiernos en discusión, pero que no iría más allá de eso, ¿no? Se encapsularía seguramente el conflicto a ese punto, porque evidentemente, más allá de este caso tan difícil, en general, tenemos
digamos, muy buenas razones para mantener nuestras relaciones diplomáticas de manera normal. Bien, finalmente, profesor, ¿usted piensa que, porque digo, esto se va a tener que dilucidar en un sentido o en otro, si no se le concede finalmente el asilo, ¿usted ve una situación espejo vinculable a la de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, con Alan García en la Embajada Uruguaya en Perú? Esa posibilidad está abierta, ¿no? Está abierta porque además el caso del expresidente Alan García es muy simbólico, por varias razones, ¿no? Primero, el presidente Vizcarra cuenta actualmente con una aprobación del 65%, una aprobación relativamente muy alta, no solamente en términos de la América Latina, sino en términos del Perú, ¿no? muy alta, ¿no? Sí. Y esa aprobación se debe en gran medida a la imagen que ha dado de lucha muy fuerte contra la corrupción. Se ha tomado una serie de medidas que la población peruana ha identificado como la de un compromiso muy serio, muy concreto y real en la lucha contra la corrupción. Entonces, otorgar el salvoconducto en el caso de que se otorgue el asilo sin ningún tipo de resistencia mínima, es decir, sin hacer algún intento, ¿no? Mínimo de por lo menos cuestionar, digamos, la decisión, me parece que podría afectar, ¿no? Esa imagen de compromiso fuerte contra la corrupción, ¿no? Y además hay que entender, es un dato muy importante, que el expresidente García tiene en estos momentos, inclusive antes del pedido de asilo, los niveles de desaprobación más altos en el Perú. Está muy alto, su desaprobación está por encima del 80% de desaprobación. Por encima del 80% de desaprobación. Entonces, yo creo que en estos momentos, después de lo que ha ocurrido, ya se imaginará que esas cifras están en niveles históricos, ¿no? Acercándose casi a la unanimidad en el país. Entonces, en el Perú, por lo menos, ¿no? La sensación es que efectivamente estamos frente a un caso de violación de la justicia y por lo tanto yo creo que un escenario tipo el que mencionado de Assange y Ecuador podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, todavía hay que esperar, ¿no? Cuál es finalmente la decisión del gobierno uruguayo, hay que ver finalmente qué opciones plantea la Cancillería peruana en ese escenario y seguramente en los próximos días tendremos más información sobre el tema. Sí, la posibilidad de verdad de que Uruguay se prestara a que Alan García abandonara el Perú sería agravar la situación. Claro. Sí, claro, sería sería una mala noticia, ¿no? Una mala noticia no solamente para el Perú, yo creo que es una mala noticia para como digo, los esfuerzos que están haciendo en América Latina para hacer que la corrupción al menos sea castigada cuando se descubre, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Le agradecemos mucho al profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Pacífico, al profesor Iván Lanegra, por estos minutos concedidos a El Espectador. Un gran abrazo, Iván. La vamos a seguir porque esto, ¿usted piensa que tiene para muchos días más? Bueno, se nos cortó. Seguramente va a tener para unos días más. Días, ¿no? Y yo creo que va a haber semanas. Bueno, por eso seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar nuevamente con Iván Lanegra, que ha sido realmente claro y creo que nos ha puesto en panorama de lo que está sucediendo por estas horas con la situación del ex presidente peruano y lo que atañe a nuestro país. Creo que nos compramos un problema, ¿no? Pero bueno, no lo compramos, nos lo vendieron. Lo mejor día sería abrir la puerta y... Claro, y chao. Ahí está la salida. Chao, querido. El tema fue cuando le abrieron la puerta, cuando la golpeó. Ese es el tema. Ya tenía que haber dicho, no, ya dimos. No tenía más remedio que aceptar. Sí, por supuesto, desde luego, estamos embromando. Bueno, vamos a seguir este tema bien de cerca, al igual que todos los uruguayos. Habrá novedades y estaremos actualizando. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.